Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los necios pierden el tiempo al preocuparse al ver cómo los estudiantes hacen más cosas con el mismo tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular el valor a pagar a un conjunto de trabajadores según la cantidad de horas trabajadas y el valor a pagar por cada hora. Se plantea la solución en un programa de 43 líneas. Línea 4 se importa la librería Foundation.h. Esta librería permite efectuar varias operaciones. También se pueden incluir librerías de C++. Línea 6 a 8 vemos la interfaz y línea 10 a 35 la implementación. Veamos rápidamente la función ejecutar, línea 16 a 34. En esta función vemos un ciclo que va de 1 a 10, se va a procesar 10 trabajadores. Vemos que recibimos como entrada las horas trabajadas y el valor por hora. Y según las condiciones planteadas en esta tutoría, vemos entonces que si las horas trabajadas son menor o igual a 40, en ese caso el valor a pagar será el valor de hora por horas trabajadas, un salario básico. Pero si las horas trabajadas son menor que 48, se pagará entonces el doble. Y si no, es decir, si las horas son menores o mejor, son mayores que 48, se pagará el triple. Entonces ya ve que a través de condicionales se puede plantear cualquier problema a calcular. Aquí hay tres rangos, de 0 a 40, de 41 a 48 y de 49 en adelante, según las horas. Invitamos a visitar la tutoría pago según horas trabajadas en TurboC. Allí se explica más detalladamente este algoritmo, el uso de ciclos y de condicionales. Aquí en general vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos permite programar a través de clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos, o sea, variables y funciones. Al crear una clase se deben instanciar objetos para usar la clase. Los objetos serán diferentes entre sí, pero reutilizarán el mismo código. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal que ya dijimos, la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, es decir, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Veamos la interfaz, línea 6 a 8, estaba entre las directivas @interface, @end. Aquí damos nombre a la clase como pago según horas trabajadas, dos puntos, y se hace referencia a la clase NSObject. Aquí declaramos las variables de instancia o atributos. Línea 6, se declara de tipo entero la variable horas trabajadas y X, y de tipo flotante la variable valor por hora. Estas variables generales pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Vamos ahora a declarar una función, línea 7, la función ejecutar. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función con guión para métodos de instancia, luego el tipo de retorno, en este caso void, para funciones que no retornan datos, y el nombre de la función, en este caso ejecutar. Esta función no recibe ningún parámetro. Ya con esto el compilador sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación, líneas 10 a 35. Recuerde que la implementación entonces permitirá programar las funciones. Esta implementación va entonces, vemos en la línea 11 a 15 el método constructor, el método init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Este método constructor entonces se encarga de inicializar las variables de instancia. Para este caso no es necesario, ya que en la función ejecutar se hace. Esta función se invoca cuando se instancia objetos de esta clase en la línea 39. Con esto queda lista la implementación y la interfaz de esta clase, pago según horas trabajadas. Se puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h
la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. De esta manera se evita copiar y pegar el código en cada clase. Para usar esta clase vamos a instanciar un objeto. Eso lo hacemos en el main, líneas 37 a 43. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 39, creamos un puntero llamado bj de la clase pago según horas trabajadas. Este puntero se inicializa o se instancia mejor de un espacio de memoria, o mejor, lo vamos a instanciar de tal modo que el puntero apunte a un objeto de la clase pago según horas trabajadas. Para eso se define la estructura de un objeto. Entonces se invoca el método alloc, que reserva memoria dinámica, y luego al constructor. Como obj ya apunta a un espacio de memoria de esta clase, ya se puede usar la clase. Simplemente invocamos la función ejecutar, que soluciona el problema. Línea 40, entre corchetes, se nombra el puntero y se invoca la función ejecutar. Así el compilador irá de la línea 40 a la línea 16 y continúa con la solución del problema. Por último, línea 41, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita calcular el valor a pagar a un conjunto de empleados. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google.